Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Una nueva emisión de La Vox de Rosario. Acá tenemos un rating muy alto que nos ha dejado nuestro querido amigo Gerardo Muñoz con pequeños elementos, ¿no? ¿Y esto qué sería? La Vox pequeños, la Vox pequeña. Habilítele el micrófono, Juan, por favor, porque lo tengo ahí. Los elementos de la Vox. Ah, los elementos de la Vox. Ahí está. Bueno, los elementos de la Vox arranqué el programa solo. ¿Necesita que le haga...? No, pues ya vienen. No sé dónde deben estar. ¿Necesita que le haga la segunda? No, pero deben estar por venir. Porque pero, deben estar... ¿Se llevan mal con usted que viene tarde? ¿El doctor Álvarez? ¿O tiene un problema de horarios? No, tiene un problema de horarios y tiene un problema de pica. ¿Por qué? ¿Hay problema de cartel? Hay un No, nunca, porque el cartel mío por naturaleza es el triple. Como mamá me trajo al mundo es triple, no. Pero a la cancha llega temprano. A la cancha llega temprano. Es más, pero hizo no trae una ingesta, no vi haciendo una terrible ingesta. ¿Qué tal? Con el doctor Montserrat, ¿no? No. ¿Usted lo vio al doctor Gabriel Montserrat? También me mandó una selfie. No, con él no estaba en la cancha. ¿Con estaba, quién? no puedo botonear. Sí, yo sé con quién estaba. Estaba con la doctora Eugenia Francisco. Con la señorita. Con la señorita. Se hace bastante el picarón. Lo van a atornillar al pillo al doctor Álvarez así. Creo que estaba haciendo una ingesta de un choripán. Ah, un choripán. Porque es un tipo peronista, ortodoxo. Pero es hacía la ingesta del choripán con un pantalón chupa, la moda también. Ah, kaki. Sí, la gente tiene que ver. ¿Cómo salió el resultado? Porque eso también debe estar fue negativo el resultado. Hoy pues empatamos. Usted el empate en local no lo cuenta bien. No. En visitante sí. Sí, pero no. Pregúntele a Álvarez, no puedo hablar de deportes. Ni de política. De religión, pues. Tampoco, de nada. Debe estar abajo el doctor, me parece, el doctor Álvarez. Tardón. Pero bueno, vamos a arrancar este programa, como siempre, con la mejor de las ondas y el mejor de nuestro estilo. Hablando sobre todo de las últimas decisiones o movidas políticas. Y le hablamos a los que nos están escuchando, a las también que nos están escuchando, cómo la política se ha distanciado de la realidad social, cómo los partidos políticos se han distanciado de lo que sucede en las necesidades que tiene el pueblo, la población. Y me parece que ahí es bastante importante poder establecer no sé si un paralelismo, pero sí comparar entre la necesidad que tiene el pueblo y la necesidad que cree o piensa que tiene el pueblo según el político o la política. Entonces me parece que los resultados que se van dando demuestran esa situación, ¿no? Ejemplo, el candidato de Milei en Tucumán, Bussi, hijo del genocida, sacó 2.2%, un resultado, catastrófico, si uno habla a nivel nacional. Jaldo sacó más del 55, 60%. San Luis se pelearon los hermanos Sá y ganó Juntos por el Cambio. En Mendoza nuevamente el progresismo o aquello que no es Juntos por el Cambio fue dividido y nuevamente perdió la provincia. En Córdoba ganó varios lugares Charetti, pero Juntos por el Cambio le arrebató algunas ciudades. Muy mala elección de Loredo en Córdoba. Y si ese análisis nosotros lo llevamos también a nivel nacional, vemos la presentación de campaña o su anuncio de campaña que va a competir en las PASOs de Sergio Massa. Bueno, llegó el ingeniero Néstor Dileo junto al doctor Álvarez. Tardín le vamos a poner de ahora en más. ¿Qué tal, Tardín? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Con frío? Con frío, hace frío. ¿Una heladera? No, es tremendo. ¿Abrieron las puertas de la heladera hoy? No, es tremendo lo que pasó, ¿Qué pasó? Y el frío que se ve. Y no, el frío, si lo abrieron ustedes. El frío que se vino. Escucha, mirá, me está agarrando la tosecita. Y lo que pasa es que sí, hoy hubo partido. ¿Cómo? Hoy hubo partido. Gerardo Muñoz ya habló todo. Ya te dejó, tico, basta. Me dijeron recién que anduvieron hablando mal de mi persona. No, Tardín te vamos a poner nada más. Pero... Alias Tardín. Bocha, Gustavo Álvarez. Alias el Bocha, aliasitas Tardín.
Bueno. Y como un segundo... No pagan lo suficiente. ¿Cómo? No pagan lo suficiente. Ah, no sé quién Hay te que paga, pa- porque hay a mí que hasta ahora pagar- no me paga nadie hay- un peso. Hay que pagar Nadie más. un peso. Sí, yo sé quién le paga a usted varias cosas. Bueno, Pero, escúchame. Se quedamos sin palabras la primera vez, No, Tardín. no. Que nos quedamos sin palabras. ¿Qué no, pasa? No, hay que preguntarle a los empleadores, ¿están conformes o no? ¿Cómo? Ah, ¿quién sería su empleado? Y no sé. Yo no tengo. No sé, varias gente. Ah, usted. Varias gente. ¿Varias gente? ¿Quién sería varias gente? No sé, no va a dar los nombres. Ah, por no va a cuestión de dar los prudencia nombres usted. profesional. Ah, no va a dar los nombres. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, con tosecita. Vengo del examen de penal 2. Mucha gente? ¿Cómo? Mucha gente. No sé, era como complicado, un examen complicado. Está Pero bien. bueno, no para hablarlo públicamente. La decadencia de la educación No, superior. no, al contrario, el Ah. estudiante muy bien. El Ajá. estudiantado muy bien, dando una muy buena respuesta académica al examen. Pero Si el bueno, estudiantado estuvo bien, ¿el que estuvo mal? El profesorado. ¿cómo? No sé. Es como usted, no se sabe Ah. quién le paga, yo prefiero no emitir opinión sobre el No, respecto. Bueno. Pero bueno, lo tenemos al ingeniero Néstor Dileo, que ha venido a hablar con respecto a la erosión hídrica. Hoy estuve cercionándome, investigando para no parecer un burro. Como que no sabía. Como que no sabía, por lo menos voy a parecer que sí sé. Así que los invitamos a pasar. Le invitamos a pasar. Al ingeniero. Ingeniero Néstor, ¿cómo le va? Allá, ingeniero. Mucho gusto. ¿Cómo anda usted? ¿Se va acomodando Néstor? Qué frío, ingeniero, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Sí, la verdad que sí. Hace Hay que frío. acomodar un poquitito la cámara, Juan, porque es muy alto el doctor. Pará. Ya le van a acomodar la cámara. le van a Ah, ahí viene, ahí viene. Ahí Pero bajamos. bueno. Ahí bajamos. A ver, ahora sí, pero aunque bajemos queda alto igual. no sabemos. Necesitamos un... Ahí está, Ahí está, mirá. ahí está, ¿no? Impecable. Impecable. ¿Eh? Bueno. Impecable. Como dijo Cristina, por eso yo soy presidente y vos gobernador. Bueno, Algo así. pero se abrió la puerta de una heladera hoy. ¿Qué pasó? Bueno, sí, la verdad que después de bastante tiempo llegó el invierno. Básicamente fue eso. En general la gente obviamente no lo percibió, pero digamos el calor que hizo durante el mes de mayo y los primeros días de junio fue tan anormal como la ola de calor de febrero-marzo, digamos que fue muy Cerca de los complicado. 40 grados en esa época. Claro, lo que pasa es que ahora, digamos, como anomalía fue casi igual, obviamente con otro confort, porque los 10 grados, 12 grados de diferencia entre el promedio y lo que ocurrió, entre el promedio histórico y lo que se verificó, obviamente no es lo mismo de 30 a 42 que de 15 a 27, de 18 a 30, digamos, ¿no? Pero bueno, fue llamativo, digamos, ¿no? Indicativo a lo mejor del cambio climático, indicativo que a lo mejor de que no hemos hecho la cosa del todo bien a nivel de especie humana, ¿no? Sí, Bueno, ahí estoy viendo la nota que se ha compartido en los últimos días sobre la erosión hídrica, sequía. Erosión hídrica y posibles diluvios, ¿no? En el campo, Inundaciones. inundaciones. Claro, a ver, lo que se prevé, digamos, todo indica que, bueno, primero, el empalme de 3 sequías consecutivas originadas en un fenómeno de la Niña. Esto es, digamos, un enfriamiento del Pacífico ecuatorial. Digamos, no es que sea rara la ocurrencia de la Niña, sí es bastante rara que haya ocurrido en 3 años consecutivos. De hecho, no se tiene mucho registro en los últimos 20 años de algo así, digamos, tan combinado. Digamos. Bueno, de los cuales de los 3 años, claramente el último fue el peor. Hay una disminución muy fuerte de la producción de grano en toda la Argentina. En algunas zonas muy grave, digamos, no se ha cosechado. Bueno, eso genera problemas a nivel social, económico y bueno, también político, obviamente. Hay 20.000 millones de dólares que la Argentina no ¿Se recauda. impacta el tema de la sequía económicamente las reservas o hay que esperar unos meses? No, ya está porque digamos la cosecha que estaría finalizando aproximadamente ahora, en primera semana de junio,
no ocurrió. O sea, ¿por qué? Porque no hay grano en el campo, no hay cosecha, no hay rinde, digamos. O sea que claramente hay unos casi 20 mil millones de dólares que habitualmente ingresan y este año no va a ingresar, sumado a los compromisos exteriores que tiene Argentina, etcétera. O sea, se combina, digamos, una cosa bastante crítica. Bueno, desde el punto de vista de la parte climática, lo que ocurre es que existe la previsión de que el Pacífico se comporte, haga una especie de rebote en espejo, y que para los meses venideros se declara un Niño que en la primavera puede llegar a ser intenso. En esto siempre hay un margen de incertidumbre, por eso el condicional, por eso hablamos de sería intenso, puede llegar a ser intenso, porque a lo mejor no se concreta, pero, o sea, a lo mejor no hay inundaciones, pero sí va a llover, o sea, lo cual no es una mala noticia desde el punto de vista productivo. El tema es que a lo mejor una lluvia de, por decir algo, 60, 70, 100 milímetros de más, no afecta a lo productivo, o sea, podría no ocurrir una inundación. Si es más, a lo mejor sí, desde ya, pero sí hace un daño en el suelo. Y eso es un poco lo que advertimos en la nota que salió el día domingo en el Rosario 12. ¿Por qué? Porque se da, digamos, una situación que combina muy poca cobertura en el campo, porque al tener poca cosecha, tenés poco desarrollo vegetal, eso origina, por un lado, falta de rendimiento de grano, y también por otro lado, falta de rastrojo, o sea, la planta más chica genera menos grano y también genera menos residuo, que es lo que cubre el suelo y defiende al suelo del impacto de una lluvia intensa. Lo explicaste como una esponja. Exacto. Claro. Funciona así. Entonces, ¿qué pasa? El suelo, digamos, funciona claramente como una esponja. ¿Qué hace la cobertura sobre el suelo? Posibilita que el agua infiltre más lentamente en el suelo, con lo cual la cantidad de agua infiltrada es mayor. Si esa cobertura no está, las primeras gotas rompen, digamos, los agregados del suelo, generan un sedimento fino que tapa la porosidad. Entonces, a partir de ahí, el agua que sigue precipitando no infiltra ya, o infiltra mucho menos, y empieza a escurrir en superficie. Eso es lo que origina el problema de la erosión hídrica, que es una de las principales causales de degradación de la salud de los suelos en la pampa húmeda, sobre todo alrededor de Rosario, cuenca del río Recife, cuenca del Arroyo del Medio, cuenca del Arroyo Pavón, cuenca del Arroyo Saladillo, del Ludueña, del río Cacaranía, etcétera, etcétera. O sea, la zona núcleo se ve afectada por este fenómeno fuertemente, y es, detrás de la pérdida de materia orgánica, es la segunda causal de degradación de los suelos a nivel mundial. Entonces, bueno, digamos, de alguna forma, la combinación de sequía, poca cobertura, y luego un Niño con presumiblemente mayores precipitaciones y más intensa, es, digamos, lo que origina el peligro potencial de... ¿Cuál es la diferencia entre la niña y el niño? Bueno, sí, claro, no lo comenté de arranque. La Niña está asociada a un enfriamiento del Océano Pacífico, y eso se correlaciona en esta zona con menores precipitaciones al promedio. En otras zonas del país ocurre lo contrario. Genera más lluvia. Genera más lluvia. Por Es caso, decir, que no es lo mismo el efecto de la niña en Rosario que en Catamarca. Exactamente. Hay una especie de comportamiento dual. O sea, se incrementa un poco las precipitaciones del sector cordillerano, San Juan, Catamarca, etcétera. Y en la zona núcleo disminuye. Y en el Niño ocurre lo contrario. Es el calentamiento, o sea, hay una anomalía, o sea, de la temperatura promedio del mar, los sensores detectan una temperatura un par de grados, hasta 5 grados mayor en la temperatura del agua. Eso genera mayor evaporación, cambia la circulación atmosférica, y eso se correlaciona con mayor precipitación en el litoral, incluido Rosario, obviamente,
y menores precipitaciones en el área cordillerana. ¿Por qué el nombre del Niño a Niña? Porque en Perú, Perú tiene una zona desértica que está originada en la corriente fría de Humboldt. Cuando el Pacífico se calienta, esa corriente fría no asciende tanto y hay precipitaciones muy abundantes con aludes, derrumbe, etc. Como ese fenómeno se aparecía, digamos, en la época de la colonia, cercano a la Navidad, la combinación, digamos, el trasvasamiento cultural, digamos, y la situación de coloniaje cultural, digamos, que se estaba produciendo en esas tierras, hizo que se lo nombrara como el Niño, por el Niño Dios, al fenómeno. De ahí surge el niño y, por contraposición, la niña, digamos. Bueno, Es el origen histórico. En Ecuador, a fines de los 90, el fenómeno del Niño produjo inundaciones extensas a la par de que se estaba dolarizando. O sea, que tenían los dos problemas juntos. Un desastre económico ambiental por un lado y un desastre económico Sí, propiamente claro. dicho por el O otro. sea, exactamente. O sea, ¿Y acá el Niño cuándo llegó? El 2001. Apareció en el 2001. En Nació general, el digamos, 2001. en general, el Niño en la Argentina, en promedio, si bien, digamos, afecta negativamente a alguna zona, como afecta positivamente a la zona núcleo agrícola, en el global, como que al país le va mejor. Con el Niño. Con el Niño, porque hay más precipitaciones. Pero, bueno, la gente se acordará, hace 4, 5, 6 años atrás se derrumbó el puente sobre el arroyo San Lorenzo, por ejemplo. Ese exceso de precipitaciones, junto con un manejo agronómico no sustentable, genera inconvenientes a todo nivel. Y, bueno, desde ahí nosotros de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR tenemos soluciones disponibles para, bueno, cooperar, digamos, con los productores y también con la sociedad para que no haya problema, intentando mitigar los efectos del problema. Medidas preventivas. Medidas preventivas, Yo voy a exactamente. hacer pregunta tipo Fantino. Yo soy un chacarero en La Pampa, acá, no sé, en Santa Fe, ¿está bien? Digo, Santa Fe. Y vengo y le digo, ingeniero, mire, yo sé que va a venir este efecto, quiero En la primavera. ¿Cómo? En la primavera. Quiero prevenirlo y no quiero que se me inunde el campo. Bueno, se hace, a través de la facultad se registra el pedido, al productor se le hace una visita in situ para verificar, digamos, el problema es como si fuera una enfermedad, presenta una especie de sintomatología que la tenemos que ir a ver al campo. A lo mejor, digamos, si está en una situación inicial, se puede corregir con medidas menores, digamos, que no revisten demasiada complejidad. Si nosotros encontramos que hay situaciones, digamos, más graves, digamos, desde sintomatología, digamos, mediana a más grave, esto es si se ven corridas de agua en el campo, ahí sí el proceso se hace un relevamiento planetimétrico de precisión, o sea, se toman las alturas del campo y se diseñan unos bordes de agua, unos bordes de tierra que lo que hacen es evitar que la corrida superficial de agua genere daño en el suelo. Es una tecnología probada, digamos, de hace varias decenas de años, muy implementada, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos y en buena parte de Europa, es de carácter obligatorio. O sea, en esos países, incluso en Brasil, por ejemplo, en el estado de San Pablo, digamos, en los lugares del mundo en donde se considera a la tierra como un bien social, al ser un bien social, la sociedad se preocupa por su conservación y su mantenimiento y su conservación. Por ahí acá no está tan desarrollado ese concepto, lamentablemente, pero digamos, claramente, para el productor o para el propietario, digamos, de ese pedazo de campo, el proceso de erosión hídrica es un problema porque, por así decirlo, afecta negativamente su capital, ¿no? Es como si uno tiene una casa, un departamento, un auto, y por falta de mantenimiento se degrada, se rompe, se desmejora, etc. Algo parecido. El problema es que 1 centímetro de suelo tarda aproximadamente 150 a 200 años en regenerarse naturalmente, ¿no? 1 centímetro de profundidad.
1 centímetro de espesor de suelo, exacto. O sea, imaginémonos que como que ni nos damos cuenta que se nos fue 1 centímetro. Claro. En la parte superficial del suelo donde contiene la mayor cantidad de nutrientes, etcétera, etcétera. O sea, si a mí se me erosiona el campo, además del daño a la sustentabilidad y al resto del agroecosistema, si lo miro, digamos, desde el punto de vista micro, individualista, digamos, egoísta, estoy perdiendo plata, porque, digamos, en ese suelo que estoy perdiendo el campo se me está yendo dinero que después tengo que reemplazar con fertilizante que tengo que comprar y que tengo que pagar en dólares. Entonces, bueno, esto nosotros intentamos hacer extensión, por ahí como es una tecnología de proceso, no es una tecnología de insumo, cuesta, digamos, no está un poco en la agenda, si se quiere, en la agenda originada por el negocio de venta de insumos. Esto no está porque es una tecnología de proceso, hay que emplear conocimiento para resolver el problema. No hay un elemento, no hay un fierro, no hay un fertilizante, no hay una semilla que se compre y se venda. Pero bueno, es bien importante y bueno, intentamos Lo que pasa es que cuando hay sequía, el Estado tiene que salir, bueno, a ayudar o a subsidiar, ¿no? Cuando hay sequía. Y cuando hay inundaciones, también pasa lo mismo. Sí, medio como queda así, ¿no? Hay una... O Digo, sea, los dos picos, digo, porque si son pasamos, negativos. claro, los dos picos son negativos, porque vamos a pasar de la sequía a la inundación. Claro, ahí el otro elemento importante es que, por ejemplo, en el cerrado brasilero o en el medio oeste americano, o sea, en los lugares donde se hace agricultura, pero en condiciones más bien de clima semiárido, o sea, con restricción del clima importante, la misma estructura que te defiende al campo contra la erosión hídrica te permite, como retarda el escurrimiento superficial, te permite aprovechar mejor el agua de lluvia. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado en estos últimos 3 años, con sequía, por falta de agua no tenés problema de erosión hídrica, porque, digamos, justamente no llovió. Pero lo poco que llovió en los lotes con terrazas, respecto a los lotes sin terraza, esto que conté, el borde de tierra, la sistematización se denomina terraza, es otra acepción de la terraza, digamos, del techo, que uno puede pensar. En los lotes con terrazas, por ejemplo, en soja hay... A mí me dicen eso y yo digo, se puso un balcón. No, es un borde, es como si fuera un borde de Se tierra. puso un balcón en el campo. Es como si fuera un borde de tierra, digamos. Para los oyentes, para ustedes, si han viajado por Entre Ríos, por la ruta se ve, hay unos bordes, digamos, de tierra. Tienes razón. Bueno, eso se le denomina terraza. En sequía, los lotes con terraza, en promedio, están 3,5 quintales, 4 quintales de soja por encima de los lotes sin terraza, por el solo hecho de aprovechar mejor la poca lluvia que cayó. O sea, si aún con poca lluvia... ¿La terraza qué permite? Que el agua se quede en el lugar. Claro, la terraza como que frena el escurrimiento superficial. Claro. Entonces, esa baja de velocidad hace que infiltre, tenga más oportunidad de infiltrar. Eso a lo mejor implica un 18, 20, 25% de incremento de la infiltración, que es lo que hace esa diferencia, ¿no? Y si cosechaste a lo mejor 15 respecto de cosechar 19, 20, en una campaña como la que pasó, Es mucho. fundirte o no fundirte, digamos, ¿no? Y bueno, por una práctica que además está conservando tu capital. O sea, el terraceo de campo es una práctica que no tiene costado negativo. Te defiende cuando llueve mucho y también te defiende cuando llueve poco. Cuando llueve poco lo entendí. ¿Cómo te definí? Cuando llueve mucho, Cuando llueve mucho porque al evitar que el agua, digamos, corra indiscriminadamente a alta velocidad arriba del campo, la deriva hacia canales empastados sin provocar daño, entonces eso hace que no se gaste la superficie del suelo, que es el proceso. serían como canales internos. Se hace como una estructura de canales que en realidad las terrazas son sembrables, o sea, no le quitan espacio productivo al productor, no es que te quita superficie productiva. Digamos, desde el punto de vista de la operación del campo ni te das cuenta, o sea, son unos bordos de tierra que están diseñados con criterios de ingeniería bastante estrictos, pero que, digamos, no te complica la operación del campo y tenés la doble ventaja, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos comunicar un poco en esa nota, porque claro,
si bien en los últimos años cambió, porque mejoró la rentabilidad del maíz desde prácticamente desde el fin del siglo XX hasta el 2015-2016, la rentabilidad de soja era muy alta respecto a las otras alternativas, y la Argentina era un país que había entrado fuertemente en una condición de monocultivo de soja. Eso es... ¿Qué pasa si a un campo le metes soja? ¿Se puede? No. Digo, Poder se puede, pero no hace se bien. debe. No se debe, claro. Es como si fuera, digamos, para hacerla bien gráfica, tanto cultivo de soja lo que hace es disminuirle al suelo la materia orgánica. Para explicar rápidamente qué es la materia orgánica, es como si fuera el cemento Portland de una construcción. Supongamos que tenemos una pared y un techo hecha, digamos, construida con ladrillo, arena, cal y Portland, ¿no? Imaginémonos qué pasa si la capacidad de ligado, de pegado del Portland empieza a desaparecer. ¿Qué pasa con la pared y con el techo? Se derrumba. Sí, sí. Bueno, eso es lo que pasa con la porosidad de esa esponja que comentaba al principio. Se derrumba, con lo cual el suelo pierde porosidad. Al perder porosidad es capaz de almacenar menos cantidad de agua, y eso está correlacionado con menor productividad vegetal y con menor rendimiento. ¿Qué se hace? ¿Una película? Se hace como si fuera un bodoque, un contrapiso con muy poca porosidad. Ese es el efecto, digamos, ¿no? Por eso decía, la erosión, digamos, en agronomía generalmente los problemas no están aislados, digamos, los problemas se integran o se enganchan uno con otro. La erosión hídrica no es la excepción, está asociada a la pérdida de materia orgánica y viceversa, digamos. Claro. A nivel mundial, la degradación principal es justamente esta, la pérdida de materia orgánica. A nivel local es la erosión hídrica, y están ahí, digamos, cabeza a cabeza, ¿no? Bueno, ¿por qué sucedió? No sé, el otro día leía, no sé si capaz está mala información, pero por eso me pregunta alguien que sabe del tema. Que Uruguay y Paraguay vendían más cabezas o tenían más cabeza de vaca que nosotros. ¿Es correcto? No. En cantidad total, no. Sí, por ahí lo que se conoce es que de alguna manera el crecimiento del stock ganadero, o sea, el progreso en cuanto al stock ganadero, Argentina está estancada desde hace, diría, 50, 60 años. O sea, en la ¿Eso década es crecimiento por los cultivos, digo, puede ser por el maíz, la soja? Más rentable. Más rentable que la cabeza. Básicamente sí, pero digamos, para ser muy gráfico, ¿no? Hoy Argentina tiene la misma cantidad de cabeza de ganado Casi que en el año 65, 70. Claro. La total no, pero sí Claro, entonces, estamos como estancados. Claro, imagínense que en el año 80 Éramos 28 millones. 30. éramos 28 millones, claro, o sea que en el 70 capaz que éramos 24, una cosa así. Ahora somos 55 y tenemos el mismo rodeo ganadero. O sea, en la vida real, digamos, por algo la carne está tan cara. Claro. Porque no hay oferta. A comparación del mundo es barata. Si vos vas a cualquier lado del mundo, es una carne Claro, regalada. Lo que pasa es que a nosotros, a precio argentino, es muy cara. es Se ha muy dolarizado. cara, claro, es muy cara, y digamos la costumbre argentina de acceder a un alimento de esa calidad por una proporción del salario tradicional, digamos, ahora está severamente, o sea, el poder de compra del peso argentino se ha caído Se mucho. disminuyó totalmente. Y la carne tiene valores comparativamente altos, entonces eso genera tensión, digamos, social, económica y hasta cultural, digamos, ¿no? Porque el asado, digamos, no es, digamos, del todo accesible, con lo cual, digamos, es un símbolo también, ¿no? Una realidad, pero también un símbolo que hay que atender. Se consume menos carne. Se consume menos carne hace muchos años, sí. O sea, ha sido reemplazada por el pollo, por el cerdo, digamos. Eso en algunas clases sociales. En otras, a lo mejor más altas y demás, como que ha avanzado también este fenómeno de cambio en estilo de vida, como el veganismo y Claro, el bueno, sí, vegetarianismo. desde ya. Lo que pasa es que ahí también hay una cuestión que, bueno, es discutible desde el punto de vista del enfoque que uno tenga, pero digamos, reemplazar la proteína, o sea, reemplazar
la calidad de la proteína animal con proteína vegetal es caro. Ujú. Entonces, no es para, o sea, ofrecer una alimentación de calidad a la, si se quiere, a las mayorías, digamos, de las personas, digamos, bueno, ojalá se pudiera, es para otro nivel de desarrollo del país. O sea, entonces, la carne, digamos, más allá de la opinión, todo lo relacionado con esa postura, digamos, pro carne o anticarne, no es tan fácil de reemplazar con proteína de tan buena calidad. ¿Cómo te gusta ese picante, Álvarez? Tampoco ¿Cómo la te gusta? leche, digamos, tampoco la leche, tampoco los huevos, o sea, Es para un determinado sector hoy en día, no para toda la claro, generalidad. lamentablemente sí. El problema es que la alimentación de baja calidad basada en hidrato de carbono, bueno, Polenta, fideo. genera problemas de salud en la gente y bueno, qué sé yo, de todo, ¿no? Obesidad, bueno, problemas de todo tipo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Néstor, quiero agradecerte por estar con nosotros una vez más en La Voz de Rosario. El otro día había estado, bueno, en Acceso a los Derechos varias veces. También estuvo la otra vez con el doctor Gustavo Nadalini comentando sus inicios de la carrera docente, los momentos más difíciles también. Y bueno, en este caso particularmente hablando sobre el suelo argentino, que en muy pocos lugares habla del tema. Digo, me parecía importante, digo, porque todo el mundo habla No se del habla. campo. Digo, uno tiene que informarse o aprender. Digo, vivimos en la Argentina, donde el principal ingreso económico de la República es a través de las divisas provenientes o producidas por el campo. Me parece que uno tiene que aprender. Sí, tal cual. Incluso, bueno, es importante que la gente de la ciudad conozca, bueno, primero que no todo el campo es igual, que hay distintas formas de desarrollar cultivar. una actividad, etcétera, etcétera. Pero también empezando a ser consciente de los componentes ambientales que se ponen en juego cuando uno produce un alimento. Y que, bueno, como decía, ¿no? Por lo menos la opinión personal mía es que el suelo, la tierra es un bien social y, bueno, debiera estar en la agenda de toda la sociedad, no solamente específicamente de la ruralidad, ¿no? Claro. Néstor, agradecerte por estar con nosotros Muchísimas en la Voz de gracias a ustedes, Rosario. un placer. Vamos a ir a un pequeño corte y ya tenemos integrante de la Asociación Civil Bocacha. Así que bueno. Bueno, volvimos con la Voz de Rosario y en esta oportunidad tenemos a los miembros, los miembros y las miembros. Las y los. Para no confundirme. De la Asociación Civil Bocacha hace muy poquitos días salió la sentencia y bueno, yo una opinión más bien personal, ¿no? Porque en algunos momentos la prensa sobre todo ha desinformado un montón o muchísimo al respecto y hay que ser claro, ¿no? A Bocacha lo mataron, lo asesinaron, nadie lo encontró muerto, sino que un grupo que, bueno, lo asesinaron, ¿no? En el boliche Min. Digo, ahí nace la... En el boliche Main River House. Exactamente, ahí nace la situación. Así que bueno, los invitamos una vez más. Hace poco estuvo el papá de Bocacha, Edgardo, con nosotros. El otro día me mandó pues yo recibo siempre y lo subimos a la hora de Santa Fe, todas las difusiones que él manda, automáticamente nosotros subimos a nuestra página web. Así que bueno, gracias una vez más por estar con nosotros acá en La Voz de Rosario. Bueno, primero gracias a ustedes también por el espacio de difusión, que a veces son espacios muy relegados para nosotros. Así que una vez más agradecemos a todos estos medios que nos dan también la participación en La Voz. Sí, el acompañamiento también de siempre. Es importante porque la lucha se sostiene durante mucho tiempo y a veces es muy difícil sostenerla así, de esa manera. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, ¿qué dijo la sentencia? Yo digo, no tengo escrito, pero para que ustedes comenten al Sí, público. nosotros hablamos ese mismo día y al día siguiente y lo definimos realmente como una sentencia bastante cobarde por parte de los jueces de este tribunal. Lo primero es dar por sentado de que el hecho está probado, de que fue un asesinato. Eso nunca nosotros lo dudamos. Como familia siempre fuimos por la verdad de lo que pasó con Carlos. Y aún así es una sentencia que nos dejó con un sabor amargo, porque no tuvo la valentía tampoco
para darle el monto de pena que era lo que correspondía. Fueron penas muy bajas y bueno, uno de los 4 imputados fue absuelto con el Beneficio de la duda. beneficio de la duda, pero bueno, absuelto al fin. Pero bueno, eso para nada afloja nuestra lucha. Nosotros entramos en otra etapa nueva de toda esta lucha que lleva 3 años y 3 meses, en el que todo fue cuesta arriba también para la familia, también una familia que fue revictimizada un montón de Claro, veces, no siempre- solo por los medios, sino por la misma justicia, por la misma defensa de los imputados. Y a veces también por la sociedad, ¿no? Porque en aquel momento, ¿no? En la última... hay una frase que ha quedado en la sociedad, lamentablemente, de la última dictadura militar, algo habrán hecho, ¿no? Y cuando sucede así, cuando muere una persona que no es privilegiada, que no vive en una zona de confort, que no tiene todos los lujos, siempre lo primero que a veces se opina, además, uy, algo estaba haciendo, ¿por qué le sucede eso? O sea, y yo camino por la calle tranquilamente y no me pasa nada, ¿no? Y nos toca de cerca. Sí, con respecto a eso, nosotros entendemos que la sociedad en sí viene acompañando nuestra lucha. El discurso nefasto que tiene que ver con el algo habrán hecho o que esto era una causa armada, porque la verdad que la defensa esgrimió ese discurso hasta el último momento, de hecho lo han recalcado muchísimas veces en muchos medios. La sociedad no nos mostró esa cara. Ese día del dictado de la sentencia o del veredicto tuvimos un acompañamiento masivo. Desde hace 3 años y 3 meses que venimos teniendo acompañamiento masivo y es espontáneo. Eso la verdad que lo agradecemos siempre porque es parte de la fuerza que moviliza la lucha y entendemos que mucha gente se sintió identificada, gente de nuestros barrios y de todos lados, no solamente de aquí de Rosario. Esto ha cruzado fronteras. Acá tengo el resumen, ¿no? Dice, los condenados fueron los policías Karina Gómez a 9 años de prisión y Javier Julio Nicolosi a 12 años. Sí. También recibió 6 años de prisión el pato Vica Emiliano López. Es decir, claramente hay 3 y no 4. Ustedes pedían penas mucho más elevadas. Sí, aparte en esta acusación también faltó sentenciar al jefe de seguridad del boliche Mirrier House, que es Fabián Maidana, que está también comprobado que él fue parte del encubrimiento y él fue parte de la acción violenta contra Carlos. Y bueno, nos quedamos también con ese sabor amargo que el tribunal lo absuelve con el beneficio de la duda. ¿Van a apelar estas condenas? Seguro que sí, seguro que sí. O sea, yo como familia, nosotros decimos que nos quedamos con mucha tristeza al escuchar este veredicto y también con mucha bronca. Y esto no nos va a dejar callados, ni quietos, ni Que mucho aparte, menos. en verdad, uno no, con la justicia, digo, valga la redundancia, busca justicia y no busca venganza. Y seguramente ninguna pena lo va a devolver a Bocacha. Ninguna pena, pero digo, sí que se haga justicia, sí que las personas que cometieron lo que cometieron sean, digo, condenadas, responsables penalmente. Sí, creo que es parte de la reparación. Nosotros entendemos que la trascendencia de la historia de Carlos a través del tiempo pasa por muchos otros lados también, con la conformación de la asociación civil nuestra, el laburo solidario y social que venimos haciendo a pulmón. Realmente dejamos muchas cosas de lado para poder llevar adelante ese trabajo que no tiene mucho que ver con la justicia en sí, digamos, como se entiende desde lo legal, pero sí necesitamos una condena, una sentencia, porque es parte de la reparación que necesita la familia para poder seguir adelante. Y también Entender que no van a estar caminando entre nosotros los mismos que asesinaron a Bocacha es parte de la reparación y nos la deben, eso es seguro. También es parte de la reparación que necesita la sociedad para que dejen de pasar estas cosas, para que la noche sea un lugar donde vale todo, donde los dueños de la noche y los mismos grupos hegemónicos que dominan la noche de Rosario sigan haciendo lo que quieren. Entonces esto también, porque también lo hemos dicho en muchos lados, obviamente que ningún monto de pena es suficiente para remediar tampoco nuestro dolor, pero nosotros lo vemos como
como una justicia no solo por Carlos, sino por todo lo que le puede haber pasado o por los que le puede seguir pasando esto. Entonces nosotros queremos que cambie. Claro, un cambie punto todo de esto. inflexión, hasta acá. Claro. ¿No? Digo, de una policía violenta, no toda, pero sí hay una parte, y hay que reconocerlo para poder resolver la problemática. También parte de los medios de comunicación que muchas veces ocultan, ¿no? Digo, que ocultan, o que desinforman. Que defienden sobre- intereses más que nada. Obviamente que todos los medios defienden intereses. Y eso es muy, muy claro. Yo te lo digo, nosotros como familia víctima, quizás uno habla de todo esto un montón de veces, pero se da cuenta realmente cuando a uno le pasa. De cómo se tuerce la balanza, de cómo se defienden intereses de ciertos grupos, de ciertos medios. Cuando te pasa a vos personalmente, te das cuenta de cómo te pegás la cara contra esto, contra este sistema. Y que la única forma por ahí de llegar hasta donde nosotros llegamos, de poder llegar a este juicio oral y público, fue porque nos pegaron una cachetada y nosotros decidimos dando para Recién leía adelante. 27 audiencias, 144 horas. Sí, Impresionante. fueron más de 2 meses de juicio. Sí. Claro, impresionante. Y eso no, ahí no está contabilizada las horas que hemos tenido que caminar pasillos y recorrer y juntar pruebas y esperar y golpear puertas. Ahí eso no está contabilizado, pero forma Y que parte aparte también. hay un espectro muy grande de la política apoyando la causa. Eso, Digo, a yo ver. lo veo, Carlos de Frado, Eduardo Tognoli, Normal López, el otro día lo vi a Marina Magnani, Lisandro Cavatorta. Digo, hay un espectro muy grande, va de variopinto, va desde el peronismo hasta otros sectores más de izquierda progresista, es amplio. ¿Ustedes no es que es... sintieron ese acompañamiento durante estos años digamos, de la política, de los Sí, ejecutivos? el acompañamiento fue de muchos sectores, no solo políticos, sino Sindicales, sociales, organizaciones sociales. Sí. Pero porque nosotros siempre, como decimos, fuimos con la verdad, nunca fuimos con ningún tipo de interés como se quiso plantear. Tampoco fuimos partidarios de nada, como vos decís, un espectro tan grande de representantes sociales, de representantes políticos que han apoyado esta causa, porque es una causa que va por la verdad. Nosotros siempre fuimos de frente con lo que hicimos. ¿Cuáles son aquellos sueños truncados de Bocacha, truncados por el asesinato, ¿no? Para hacerlo bien claro. Vos decís en los títulos de los diarios encontramos, hallaron a muerto. No, ¿cómo allanaron muerto? No, lo encontraron asesinado. Para ser bien claro, ¿cuáles son esos sueños truncados que ustedes como asociación civil quieren llevar adelante? Nosotros Carlos, retomamos los sueños de él desde su deseo personal que fue llevado hacia nosotros a través de sus amigos, que fue, Carlitos cuando estaba con nosotros decía que iba a poner un comedor en el barrio cuando tuviese plata. Eso fue lo primero que a nosotros nos movilizó, porque en el medio del espacio de la pandemia, que nos metió para adentro cuando estábamos pidiendo justicia en la calle, retomar ese sueño fue justamente escuchar a sus amigos y recordar cuáles eran sus sueños. Y en base a eso se movilizó un montón de gente que quiso revivir esa sonrisa de él. Esa sonrisa que también fue truncada. Ese trabajo, esa novia, ese amor por su familia, ese amor por Central, esas ganas de cambiar su realidad, su barrio. Todo eso fue lo que truncaron. Y lo que podría truncar de cualquier familia cuando le matan a un pibe de 23 años. ¿Quién podría decir otra cosa? ¿Qué te truncaron? Te arrancaron la vida, te arrancaron una parte de tu cuerpo. Perder un hijo de 23 años. Sí, estás en mierda, para hacerlo lo más claro posible y lo menos políticamente correcto, ¿no? Estás en mierda. Me parece que cuando te arrancan un familiar de esa manera y tan dolorosamente... No. Sí, pero qué extraordinario transformar todo ese dolor en lucha y organizarla institucionalmente a través de la conformación de la asociación civil. Sí, fue muy difícil. Lo que yo quería decir también es que Carlos era un ser extraordinario. Creo que se ve reflejado en la cantidad de amigos que surgen, de cantidad de amigos que él tenía y de familia que nos dejó. Todas las personas que cruzaron en este mundo a Bocacha lo recuerdan. ¿Sabes Y que eso nos se ve. acordábamos el otro día con la familia del día que volvían de buscarlo de la comisaría segunda?
la cantidad de gente que había por la calle Garzón, que es la calle donde está la Sí. casa de Bocacha, que no se podía entrar, de la cantidad de autos, motos, gente, vecinos que se había acercado a la casa para preguntar qué había pasado con su amigo, qué había pasado con Bocacha, a dónde estaba su compañero de trabajo, a dónde estaba su amigo, qué había pasado. Esa gente que se acercó espontáneamente a nosotros es lo que Bocacha, lo que Carlitos sembró en su vida, ese amor que la gente tenía por él. Realmente esto que dice Pablito, era una persona extraordinaria porque con esa sonrisa generaba que la gente lo ame, que la gente quería estar con él. Y lo recuerdan, todos lo recuerdan con una sonrisa en la boca. Quiero agradecerles por estar en La Voz de Rosario. Saben que cuentan con nosotros como medio de comunicación, también con acceso a los derechos, con la Hora de Santa Fe. Agradecerles por en su momento abrirnos la puerta de su casa, ¿no? Recibirnos, contarnos el trabajo que nosotros hacíamos, el trabajo que hacen ustedes, trabajar mancomunadamente, ayudando a la gente, ¿no? Transformando los dolores que hay en nuestra sociedad, transformándolo en trabajo y en sueños, ¿no? En poder cumplir esos sueños. Así que quiero agradecerles a ustedes y saben que siempre van a contar con nosotros en el lugar donde estemos, en el lugar que nos toque, pero acompañando y apoyando la lucha. Gracias. No, Muchas gracias. a ustedes. Le agradecemos y también dejar este mensaje final como familia y como asociación de que la lucha no terminó, nosotros seguimos. Nosotros vamos a seguir hasta que se consiga esta justicia. Esto es una nueva etapa después de esta sentencia tibia y cobarde que se dio. Es una nueva etapa y nosotros vamos a seguir luchando hasta el último momento que se consiga justicia, no solo por Carlos, sino por todos. Ese va a ser el titular de la nota. Gracias por estar con nosotros en La Voz de Rosario. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las 20 horas. Y nos informamos por donde, doctor Álvarez. Por la Hora de Santa Fe. Y fue una producción de RB Producciones. Nos encontramos el próximo lunes. Chau, chau.